Pablo no fue diciendo yo soy un hombre que en cuanto a la ley soy irreprensible. Por eso él le dice, no fui con excelencia de sabiduría o de palabras. Porque él podía decirle, vosotros me conocéis a mí como una persona que ha estudiado, que se ha preparado. Pero yo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pablo le está diciendo, mi fundamento no está en el conocimiento teórico que yo tenía, sino en la revelación que yo recibí a través del Espíritu de Dios. No vine a vosotros con sabiduría, no vine a vosotros con excelencia en la palabra. Pablo podría decirle a ellos, yo puedo convencerlo de cualquier cosa a ustedes teóricamente hablándole, pero el mayor testimonio de que Cristo es real es que me cambió a mí. Primera de Corintios capítulo 2 verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, de conmigo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabrerías, de palabras, o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Esto me llama mucho la atención, oiga lo que él dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, fundada en el poder de Dios. Tome asiento unos minutos. Diga conmigo, el fundamento del ministro. La semana pasada, el sábado pasado específicamente, ya en eso de las 2:00 de la mañana estaba meditando en esta palabra. Y Dios traía a mi espíritu algo que me llamó mucho la atención y yo me quedé pensando y dije, wow. Hace unos años atrás, cuando estábamos en la congregación que estuvimos, el segundo local donde nos movimos, en el 4546 de la Bergen Line, en Union City, era un tercer nivel donde estaba la iglesia. En el año 2020 estuve dando una serie que se llama El Ministerio, su favor y su consecuencia, que en realidad no es una serie, sino un libro mío. Por muchos años he estado en silencio, escribiendo acá en mi iPad y haciendo en forma de seminarios, exponiéndolos, que son libros. Y dije, voy a tomarme un tiempo para enseñar esto. Recuerdo que di unos cuantos capítulos y luego nos movimos hacia este lugar. No terminé de dar la serie del ministerio, favor y consecuencia. Dada la situación, estuve meditando en esto que Dios trajo a mi espíritu. El fundamento del cristiano, Miguel. En los años que estamos viviendo hemos visto muchas personas que inician de una forma y con el transcurso del tiempo terminan de otra manera. Pero me llama mucho la atención ver al apóstol Pablo hablarle a la iglesia de los Corintios. Una iglesia que gozaba de un gran beneficio de manifestación. Diga conmigo, manifestación. Diga conmigo, manifestación. Y filosofía. Manifestación en los dones, pero palabras vacías. Si alguien me entendió. Corintios era un pueblo que gozaba de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Tenían una facultad para manifestar esos dones como ninguna otra iglesia en su momento. E incluso cuando usted iba a Atenas se encontraba con hombres que gozaban de este privilegio. Otros usaban las palabras en una forma terrible. Tenían una virtud de convencer a los demás, pero también eran bien idólatras. Todos se enfocaban y creaban sus propios dioses.
Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: aquí, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. ¿Por qué Pablo le dice cuando fui para anunciaros a vosotros el testimonio de Dios? ¿Cuál era el testimonio de Dios que había en Pablo, que Pablo quería que ellos aprendieran? La carta que Pablo le da a ellos primeramente es la carta de su conversión y arrepentimiento. El testimonio vivo de que Dios se había revelado a su vida y de que Cristo lo había cambiado. Escúcheme bien. Pablo no fue diciendo yo soy un hombre que en cuanto a la ley soy irreprensible. Por eso él le dice, no fui con excelencia de sabiduría o de palabras. Porque él podía decirle, vosotros me conocéis a mí como una persona que ha estudiado, que se ha preparado. Pero yo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y el testimonio que tengo para ustedes, lo que Pablo le está diciendo es, en cuanto a lo que Cristo ha hecho en mi vida, es cuando Él se me reveló a mí, camino a Damasco, y al yo tener esta revelación caí postrado en tierra. Pablo le está diciendo, mi fundamento no está en el conocimiento teórico que yo tenía, sino en la revelación que yo recibí a través del Espíritu de Dios. No sé si alguien me entendió. La revelación que yo obtuve a través del Espíritu de Dios. No vine a vosotros con sabiduría, no vine a vosotros con excelencia en la palabra. Pablo podría decirle a ellos, yo puedo convencerlo de cualquier cosa a ustedes teóricamente hablándole, pero el mayor testimonio de que Cristo es real es que me cambió a mí. ¿Alguien me entendió? Me llama la atención que luego le dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que Pablo le dice es, me propuse no saber de vosotros cuáles eran sus malas actitudes, ni a qué se dedicaban, sino la forma en la que ustedes decidían servir a Dios, la forma en la que ustedes veían a Cristo, la forma en la que ustedes decían vivir para Cristo. No saber entre vosotros cosa alguna de que son personas que tienen poderosos dones. No me interesa eso, Pablo le está diciendo. Me interesa saber cuál es el modelo de vida que ustedes revelan de que Cristo vive en ustedes. Dirá bien, estamos empezando. Tengo que tratar de avanzar porque las mujeres tienen hambre y quieren comer. Y me llama la atención que Pablo le dice, no quiero saber nada de vosotros. Incluso ese texto bíblico yo lo utilizo en mi libro, hablando del ministerio profético, hablando del profeta, cómo actúa, cómo se maneja. Y enseñando que cuando un hombre va a predicar en los lugares donde vaya a ministrar, esto lo digo en mi libro, no es bueno que esté conociendo la situación en la que está viviendo la iglesia donde vaya a predicar, para que nadie diga fue que se lo contaron. ¿Alguien me entiende? Y me llama la atención que en el verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho, ¿qué? Y mucho temor, ¿y qué más? Y temblor. Lo que Pablo le dice a ellos es, al igual que ustedes, yo estuve entre vosotros con debilidad. Él no le dice a ellos, me estoy mostrando a ustedes como una persona que Cristo lo cambió, pero que es perfecta. El fundamento del cristiano, Argelis, no es decir que Cristo lo cambió y presumirle a los demás una perfección, sino ser realista y decirle, yo también soy débil igual que tú. Yo también tengo batallas igual que tú. Le dice, pero estuve entre vosotros con temor y temblor. Óyeme, ¿cuál es el temor que tenía Pablo para acercarse a ellos? Uno de los temores que Pablo tenía era que ellos no quisieran aceptar su mensaje porque ellos conocían la historia de Pablo. Es más fácil tú convencer a alguien que no conoce tus debilidades que predicarle a alguien que ya te conoce. Creo que vine a enseñar. Y es más fácil
muchas veces tú predicarle a alguien que no conoce tus debilidades que ir a llevarle el evangelio o tratar de convencer a alguien que ya te conoce. Pregúnteme por qué, pastor. Porque el que te conoce siempre te va a querer acusar por tu debilidad, pero él conoce tu debilidad, pero no tu corazón como lo conoce Dios. Y con esto no estoy tratando de justificar la debilidad de ninguno acá, de nadie, ni siquiera las mías. Pero es más fácil porque Pablo le está diciendo, yo vine con debilidad, pero vine también con mucho temor. Tengo temor a que ustedes no me quieran aceptar. Pero también recuerden que yo estuve entre vosotros. Y estando entre vosotros, yo salí de ustedes. Diga por ahí, junto pero no mezclado. Diga junto pero no mezclado. Estoy aquí, pero no soy yo, decía una canción. Salí de entre vosotros. Y me gusta esto porque luego él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vamos a arrancar ahí. La mayoría de personas en su momento no tienen vida espiritual. Pablo le dice, sino con demostración del Espíritu. Diga conmigo, del Espíritu y de poder. Pero me llama la atención y voy a retirar el contexto del verso número 4. Y ni mi palabra, diga conmigo, mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Tenía Pablo la capacidad para persuadirlos a ellos? Claro. Era un hombre muy preparado, humanamente hablando, pero muy débil en la fe espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el fundamento del cristiano? Yo soy un hombre pro estudio, un hombre pro preparación en la Biblia y aún en la vida cotidiana que vivimos a diario. Pero Pablo le está diciendo, de nada me sirvió estudiar la ley y no conocer la gracia. Y muchos de los creyentes hoy en día prefieren prepararse para sorprender a una persona, a un individuo, a una congregación, a una masa popular, pero no tienen 1% de vida espiritual. Y el fundamento del creyente es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nadie puede obtener libertad si no es a través de la intimidad con el Espíritu de Dios. O sea, son dos cosas que van de la mano. Tanto lo que tú conoces de la Biblia que escudriña, como tu vida espiritual delante de Dios. Una iglesia, una persona que no tiene fundamento, que no se preocupa por prepararse espiritualmente y prepararse académicamente a través de las Santas Escrituras, es una presa fácil para dejarse engañar por la demanda del sistema. Escúchenme bien. Pablo le dice, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría. Conmigo, humana. ¿Cuál es la humana sabiduría que habla Pablo? Pablo le dice, yo soy un hombre irreprensible en cuanto a la ley, pero mi devoción espiritual dice lo contrario. Porque yo no oro, no ayuno, no hago vigilia, no hago silicio, pero soy un hombre que nadie me puede hablar teóricamente ni a nivel de información, porque ya en cuanto a la sabiduría humana lo he conocido a través de lo que he logrado, escudriñando o estudiando o tratando de estudiar a Dios. Lo que voy a decir suena fuerte. Yo creo en que tanto el hombre como la mujer de Dios se prepare académicamente, en todo el sentido de la palabra. Conmigo, estoy de acuerdo. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que tú dejes de buscar a Dios espiritualmente y escudriñar su palabra. Porque tanto escudriñar la palabra como sacrificar la carne
Son dos cosas necesarias para el fundamento del creyente. La iglesia que no ora es una iglesia que es como un tímbalo resonante. Agarra una campana y le da, y hace y se va desapareciendo el eco. Ahora tú buscas la piedra angular y le da, es sólido. ¿Por qué? Porque no solamente tiene el encofrado de afuera, o sea, en la construcción, para poner una columna hay que encofrarla, hay que ponerle la madera y luego hay que echarle el concreto. Una vez toma un proceso que se seca, se le quita la madera. Incluso cuando nuestros países en Latinoamérica van, como decimos allá, a basear un techo, o sea, un ceiling, que es en concreto, se encofra primero con la madera. Luego se prepara la mezcla de todos los elementos que lleva para que se pueda hacer ese techo y quede bien. Una vez he vaciado el techo, oye, eso es increíble, eso está con lo espiritual aplica. Una vez he vaciado el techo que ya está ready, se esperan unas cuantas horas, se toma un elemento llamado, diga conmigo, cemento, y se le riega un poco de cemento. Y mucha gente dice, es mejor que llueva, porque cuando llueve arriba del cemento, no hay filtraciones con el tiempo. Y se espera un cierto determinado tiempo, aproximadamente unos 21 días se le da, creo, o un mes para quitar el encofrado de la madera para que se seque bien con propiedad ese cemento. Una vez se quita, entonces viene la etapa donde se le hace otro tratamiento a las paredes o al techo, que le llaman empañetar en nuestros países, por lo menos en Dominicana. ¿Verdad que sí? Entonces yo no entiendo cómo es que hay creyentes que están encofrados, vinieron a los pies de Cristo, lo encoframos con el llamado, lo bautizan, al otro día tienen una palabra y a los 2 días están predicando. A los 2 días son pastores, apóstoles, ministros, profetas. Sin empañetarlo, sin echarle cemento y sin ponerle agua. Si se lo van a hacer los fuertes, café. Oye, y luego dicen, yo no entiendo por qué tengo tantas batallas. Mijo, es que tú no dejaste ni que te quiten la madera. Tú no tienes buenos fundamentos. Tienes la carátula, tienes el encofrado, pero hay que curarte. Hay que ponerte algo arriba y echarte agua viva. ¿Continúo o termino? ¿Continúo o termino? Vine con ganas de enseñar. Las mujeres aguantan un poquito hoy para comer. ¿Puedo seguir enseñando? Dile a alguien, mastica hielo. Y dice, con demostración del Espíritu. Ay. Oye bien, porque dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, es muy diferente darte una palabra, otra predicar. La mayoría de las personas que son conferencistas son predicadores. Lo que motivan en una charla de conferencia son predicadores. Lo que hay que ver a quién predican. ¿Qué es lo que predican? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Cuál es el contenido que le dan a la gente para que reciban? Y Pablo le dice, ni mi palabra, siendo un hombre que tenía un buen desglose en su léxico, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino que dice, con demostración del Espíritu. Wow, Pablo está poniendo a prueba a los corintios diciéndole, demuéstrame lo que tú eres espiritualmente. Ya conmigo, espiritualmente. Dile, no con los dones. Hay predicadores y ministros en este tiempo que están mostrando los dones, pero no su vida espiritual. A ver si alguien me entiende. Oran por el paralítico y se sana, pero el endemoniado le entra galleta literalmente.
Los demonios no lo respetan. Y Pablo le dice, yo no vine a sanar enfermos, yo vine a echar fuera demonios. No. Alguien no me entendió. ¿Cómo así? Diga conmigo, demostración del Espíritu. Porque la Biblia en ningún momento registra que la liberación es un don. La liberación es la manifestación del resultado de la vida espiritual de un hombre o una mujer que cuando llega a los lugares no vive en ellos, sino que Cristo vive en ellos. ¿Callo o termino? ¿Callo o termino? ¿Por qué la mayoría de actividades que se ven en las iglesias no hay gente siendo libre? Mucha palabra bonita, mucha profecía, mucho don de ciencia, pero no hay liberación de demonios. Te sanamos la carne, pero no te libertamos el alma. Se te cura el dolor del brazo, de la pierna, la leucemia, el cáncer humano, pero no el del alma. Estás herido porque no tienes liberación en el alma. Y a falta de fundamento en las escrituras, me están sacando el pastor que llevo por dentro. Aparte del fundamento en las escrituras que debemos de tener, es muy importante tener lo más hermoso que puede tener un hombre o una mujer, que es vida espiritual. Y Pablo le dice en un reto literalmente, yo vine a demostrar a ustedes que esto no es con palabras. Una cosa es tener una palabra bonita. Otra cosa es el Dios que se pueda revelar a través de esa palabra. Escúchame. Una cosa es el gran conocimiento teórico que puede tener un hombre o una mujer. Claro, yo se lo respeto. Como un día me dijo un hombre, ¿sabe que yo quiero estudiar para ser pastor? Wow. ¡Qué profesión! ¡Yuhu! Yo le dije, ¿tú quieres estudiar para ser pastor? Y yo le dije, yo quisiera reprobar y que nunca me metan ahí. ¿Y cómo así? Pero si tienes el llamado, no me interesa. Porque esto no se estudia. Eso es un llamado. Y al que Dios llama, entonces luego de que lo llama y lo escogen, al que Dios llama y luego de que lo llama y lo escoge, entonces le dice, ahora quiero que te prepares. Ahora quiero que te prepares, que te capacites. Jesús sabía que tenía un llamado para ser el Salvador del mundo y que fue escogido para morir por la humanidad. Y desde los 12 años, desde niño, su madre se preocupaba por llevar el niño a la sinagoga para que aprendiera. Luego estaba enseñando con 12 años de edad. O sea, tiene vida espiritual, pero también tiene conocimiento de la palabra. Es importante que la iglesia se prepare. Y me llama la atención que le dice, y demostración de poder. ¿Qué tan importante es? Tener demostración de poder, del Espíritu y de poder. Si tu mensaje o las palabras que tú expones desde un altar, no van de acuerdo a la demostración de espíritu que tú necesitas tener, tienes que cuidarte. A menos que tú no seas un maestro, y aún siendo maestro tiene la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, para resucitar muertos. Si lo duda, pregúntele a Jesús, el mayor modelo en la palabra. Hay una parte que me gusta mucho y es esta. Dice, para que vuestra fe, diga conmigo, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que diga que es una gran predicadora o es un gran predicador, su fe no está fundada en el poder de Dios, sino en el conocimiento, la información que ha recibido a través de los años en la preparación académica
que Él ha tomado como una carrera para el ministerio. Ahí tenemos nosotros que hacer una evaluación. Diga conmigo, hay que evaluarte. Este café está bueno. Tenemos gente que no se está capacitando a través de la palabra para mostrar su vida espiritual en Dios y el poder de Dios, sino que se está preparando académicamente dentro de lo que es las escrituras para decirle a alguien: yo tengo un título que tú no tienes, y yo quisiera que tú cojas el título y te vayas a echar fuera demonios con ese título. Pero yo creo en la educación. Aquí no es el título humano que tú tengas, hablando de la Biblia, en lo demás usted tiene que prepararse académicamente, estudiar para hacerse un profesional, tener una carrera preciosa y excelente. Estoy hablando de la palabra. Pero si tú quieres escudriñar la Biblia y quieres estudiar su palabra, escudriñarla, mejor dicho, no es para mostrarle a alguien la posición que tú has logrado conseguir, sino para revelar ese Cristo que vive en ti. ¿Alguien dígame conmigo? Y Pablo le dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea que Pablo reconoce que hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría de los hombres, que es aquella que se consigue a través del esfuerzo que usted hace cuando se quiere preparar académicamente, humanamente. Pero está la sabiduría del Espíritu, que dada por Dios, que es cuando tú haces lo que hizo Salomón, que Dios le pone en su mano: ¿qué quiere que te dé? Salomón dice: dame sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque él sabía y él reconocía que él necesitaba la sabiduría dada por el Espíritu para poder dirigir un pueblo. Por eso yo tengo mucha discrepancia a veces con los concilios, que el concilio quiere preparar ministros que no tienen valores espiritualmente. Ministros que son irreprensibles en cuanto a la ley, pero no conocen la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es muy diferente a la vida terrenal. Gente que tiene mucha honra para la izquierda, pero tienen las rodillas que parecen pétalos de rosa, que nunca han sido maltratadas. Y si tus rodillas no son maltratadas, tus raíces no servirán. Hay personas que presumen de la capacidad terrenal que tienen. Uy, yo soy fulano de tal. Por eso es que hoy en día yo veo tantos doctores que ninguno sanan el alma. Y me preocupo. Reitero, hay que estudiar, hay que capacitarse bíblicamente, pero tiene que haber una vida espiritual. Porque una vida sin fundamento en Cristo es simplemente un vaso lleno de información sin revelación. Si usted no se preocupa por tener una vida de oración adecuada, sus frutos hablarán por usted a través del tiempo.